Bien, ahora voy a leer el prefacio del libro La estructura económica y social de México en la época de la Reforma, una obra de Francisco López Cámara, misma que fue publicada por la editorial Siglo XXI Editores en su 9ª edición en 1984. Bien, vayamos al prefacio. Este libro tiene ya largos años de gestación. Solo el estudio de sus fuentes y la recopilación de los materiales históricos con que se nutre se llevaron casi un lustro. Muchas razones aplazaron su publicación. Esta obra corresponde puntualmente a su título, la reconstrucción histórica de la estructura económica y social que tenía México en la época que, por una extensión del lenguaje, hemos dado en llamar de la Reforma. No necesito recordar la importancia que en la historia de nuestro país tienen los acontecimientos de esa época, pero sí parece conveniente subrayar que la correcta comprensión de cuanto ocurrió entonces reclama el marco menos conocido de sus fundamentos económicos y sociales. Por mucho tiempo, los mexicanos nos hemos preocupado primordialmente por la historia política de nuestro país, dejando en un segundo plano o ignorándolo del todo aspectos estructurales de nuestro pasado en los que en definitiva está la verdadera explicación de los hechos externos. Hay, por supuesto, dignísimas excepciones, pero no resulta exagerado afirmar que solo hasta épocas muy recientes la historiografía ha vuelto los ojos a nuestra historia económica y social. Esta aparente negligencia es fácil de comprender. Cuenta, desde luego, el peso tradicional de una concepción eminentemente política de la historia, pero quizá haya sido más determinante el hecho de que nuestras propias fuentes históricas sigan siendo inaccesibles para el estudio de numerosos campos de la vida económica y social. Ello es particularmente sensible en lo que toca a la historia de nuestro siglo XIX, cuyas convulsiones tuvieron un impacto desastroso en los archivos, bibliotecas y demás fuentes de información histórica. Rehacer nuestro pasado estructural, aún en forma esquemática, no estaría fácil ni agradable, dada la anarquía documental que nos legó aquel siglo turbulento. Y aunque muchas lagunas se han ido llenando parcialmente para ciertos momentos históricos, tanto con estudios monográficos de indudable valor, como mediante la publicación de numerosos documentos, todavía se sigue sintiendo el vacío de reconstrucciones globales que nos aportan una imagen más completa de algunas épocas cruciales de nuestra historia. Estas consideraciones me parecen pertinentes para destacar la importancia excepcional que tienen para nosotros las fuentes externas de nuestra historia. No me refiero solo a la impresionante bibliografía que sobre México se publicó en Europa y en Estados Unidos durante el siglo pasado, y que algún día sería conveniente revisar a fondo para completar, con el testimonio ajeno, nuestra propia concepción del pasado mexicano. Aludo sobre todo a los archivos en que hay depositados fondos documentales relativos a la historia mexicana y, en especial, aquellos que contienen las formas regulares de los agentes diplomáticos y consulares adscritos a México en distintas épocas. Mientras los mexicanos se destruían mutuamente y arruinaban a su país, con guerras civiles interminables, los agentes extranjeros elaboraban pacientemente, en medio de la anarquía, los elementos informativos que les exigían sus gobiernos para formarse una idea de lo que estaba ocurriendo en México. Tanto para las potencias europeas como para los Estados Unidos, nuestro país fue un vasto campo de confrontación durante esa primera mitad del siglo XIX. La expansión económica y comercial de dichos países, las necesidades estratégicas que les imponían sus respectivas políticas internacionales
y otros factores de la coyuntura histórica de entonces explican el particular interés que les despertaba México. Muchos de sus mejores agentes fueron enviados a nuestro país, con la doble misión de informar ampliamente sobre la realidad mexicana y participar al mismo tiempo en el juego de la política interna para favorecer al máximo la penetración de sus respectivos países y obstaculizar la de los demás. Los informes de estos agentes son verdaderas canteras documentales para la historia de México, en una gama muy variada de campos: el económico, el social, el político y el militar. Así, el país va mostrando lados coherentes, muchos de ellos insospechados para nosotros mismos, a lo largo de esos testimonios de primera mano, que una mayor evolución y otras condiciones históricas han permitido conservar dentro de un orden regular y constante que, para nuestra fortuna, facilita mucho la tarea historiográfica. Es una de las razones principales, además de otras estrictamente accidentales, como el hecho de haber nacido el proyecto del libro en Europa, que explica la decisión de alimentar con dichas fuentes externas la presente investigación. Desde el principio consideré útil aprovechar mi estancia en algunos países europeos para rescatar de sus archivos la imagen de México en una de las épocas más decisivas de su historia y por algunos de sus lados menos conocidos. Elegí los archivos diplomáticos franceses e ingleses, con los límites cronológicos y las proporciones documentales que explico en la nota final sobre las fuentes, por haber sido los más accesibles a mi trabajo. No ignoro que hay muchas otras fuentes importantes de información histórica, pero, además de las limitaciones propias de toda investigación, especialmente si el tiempo es reducido y no se dispone de recursos mayores, creo que las fuentes seleccionadas son desde luego las más importantes y completas, sobre todo para los campos que me propuse estudiar. Francia e Inglaterra eran ya hace un siglo verdaderas potencias mundiales, y su interés por las cuestiones económicas de los países que consideraban propicios para su expansión les hizo poner especial cuidado en ese terreno de la información. Sus agentes diplomáticos y consulares se convirtieron en testigos muy calificados de nuestra vida social y económica, y sus informes revelan a menudo un auténtico conocimiento del país, así como gran objetividad en la observación y el aporte de datos. En la medida de lo posible, he utilizado otras fuentes complementarias, como, por ejemplo, los relatos, estudios o reportajes de algunos visitantes franceses de aquella época, que, por diversas razones, conocieron de cerca ciertas regiones del país. Aunque muchos de ellos representan otro tipo de testigos, aquel en el que predomina más el exotismo romántico de los viajes que el interés directo por las cuestiones económicas y sociales. No por ello resultan inútiles sus observaciones sobre la vida mexicana de entonces. En ciertas ocasiones, tales testimonios completan los informes de los agentes oficiales o llenan lagunas que estos nos han dejado. Mucho debo también a investigaciones importantes de otros mexicanos, sobre aspectos relacionados con la época estudiada. No siempre se trata precisamente de datos históricos aprovechables en el trabajo de reconstrucción, aunque no faltan, por supuesto, informes que han sido de gran utilidad en algunos capítulos del libro. Pero su aporte es infinitamente más valioso para los propósitos de este libro. Se trata de orientaciones medulares sobre el contexto general del país, sobre antecedentes de la época que me interesaba o incluso sobre la visión de México en el pensamiento europeo de entonces. Sugerencias, planteamientos, rutas de investigación y hasta graves interrogantes que subsisten aún después de haber terminado el libro. Tales son algunas de las aportaciones que debo a estos estudiosos mexicanos de nuestro pasado. Algunos de estos trabajos son aún inéditos, como el libro de Huguet Balzola,
Le Mexique o Lendemain de son indépendance, elaborado también a base de la correspondencia diplomática francesa, o el de Margot Glantz, Le Mexique, vous parlez français, 1847 a 1867, al cual habría que agregar su minuciosa bibliographie critique des ouvrages sur le Mexique parus en France entre 1847 y 1867, cuyo manejo me fue de mucha utilidad para la selección de algunos libros de viajeros franceses de la época. Desde aquí agradezco a ambas autoras el haberme permitido consultar, con plena libertad, sus magníficos estudios, los cuales deben ser publicados algún día. En otro orden de ideas, esta investigación tiene vínculos muy estrechos, aunque no siempre visibles, con obras históricas fundamentales para el conocimiento del México de la Reforma y, en general, del siglo XIX. Los trabajos de Luis Chávez Orozco, un verdadero pionero de las investigaciones sobre nuestra historia económica y social, así como su personal orientación en esa materia, están presentes a lo largo de este libro. Y con mucha razón también lo está la obra monumental y ya clásica de Jesús Reyes Heroles sobre el liberalismo mexicano, sin duda la investigación más completa y brillante acerca de la vida mental de México en la primera mitad del siglo XIX. Mi libro se reduce, como queda dicho, a la reconstrucción histórica de la estructura económica y social de México en la época que conoció el triunfo definitivo del movimiento liberal republicano. No se me escapa que el concepto de estructura podría parecer inadecuado para caracterizar una realidad que, en muchos aspectos, era heterogénea, desarticulada y bastante precaria, carente de esa unidad interna que asegura la solidez de una nación. En la época estudiada, México era un país solo desde el punto de vista político y territorial, pues tanto en su vida económica como en su organización social, la realidad tendía fronteras y establecía abismos casi infranqueables, que amenazaron constantemente su unidad como nación. La extensión considerable de su territorio, la escasa población, la carencia de comunicaciones y transportes, el retraso económico y los violentos contrastes sociales, así como la formación natural de estrictos intereses locales, muy alejados los unos de los otros, hacían de México una entidad política que tenía mucho de ficción. El país se dividía en zonas de actividad económica prácticamente aisladas, de carácter consultivo, donde el escaso comercio era el único vínculo interno. La vida giraba en torno a ciertos puertos, verdaderos huecos de entrada y salida de esas zonas, y acaso se extendía el eje a algunas ciudades del interior que operaban como centros de distribución de productos. La comunicación interior entre esas zonas representaba una verdadera aventura, tanto para las personas como para las mercancías. Inexistencia de caminos, asaltantes, obstáculos naturales, impidieron durante mucho tiempo lo que hoy llamaríamos una auténtica integración nacional. En esas zonas aisladas subsistían sociedades inconexas, tanto con el resto del país como dentro de ellas mismas. Por razón de la distancia abrumadora que separaba a unas clases sociales de otras, era normal que proliferaran ahí los cacicazgos políticos y sociales, sin ningún vínculo ni subordinación con las autoridades del centro, cuyo poder, más allá de las regiones controladas por la capital, era meramente simbólico. La única fuerza aglutinante, por su estructura interna, la extensión de su patrimonio y su presencia en todo el país, era el clero, cuyo poder social y económico podrá apreciarse en la tercera parte de este libro. La lucha contra esta fuerza nacional, lucha en la que llegaron a coincidir los demás sectores sociales,
algunos tradicionales como los terratenientes y otros nuevos como las clases medias emergentes o la burguesía comercial de reciente formación, fue un importante factor de unidad política e ideológica que logró superar en muchos casos las tendencias centrífugas de algunas regiones del país. La corriente separatista que en ciertos estados de la República llegó a ser el corolario natural de una estructura económica y social tan frágil, pudo ser dominada gracias precisamente a la contradicción dialéctica que enfrentó el pueblo mexicano con el único poder social que tenía dimensiones nacionales. El triunfo del movimiento liberal republicano sobre ese poder social y sus aliados extranjeros no solo liberó a las principales fuerzas productivas del país y estableció un nuevo contexto de relaciones sociales en México, sino que también aseguró al mismo tiempo la integridad del territorio nacional y sentó las bases para un proceso de unificación económica y social que, aunque todavía habría de exigir una profunda conmoción revolucionaria, liquidó, sin embargo, una época convulsiva, cuya única salida parecía ser el desmembramiento del país, sino su completa desaparición. Tales peligros pueden aparecernos hoy exagerados o sin muchos fundamentos, pero basta acercarnos a la situación económica y social que tenía México en sus primeras décadas como nación independiente para cerciorarnos de que la amenaza no era imaginaria. ¿Acaso no perdimos la mitad de nuestro territorio en una escaramuza que hoy sabemos era solo la primera parte de una escalada mayor? En un país dividido ya por grandes barreras internas, no solo políticas, que era un problema menor, sino sobre todo estructurales, lo que no dependía ya de meros principios ideológicos, lo natural parecía ser el colapso general, en beneficio de bien conocidas tendencias anexionistas dentro y fuera de México. Nuestro país se salvó en gran medida por la correlación de fuerzas internacionales de aquella época, pero principalmente por la dinámica interna de las contradicciones del país, que transformó la lucha popular contra una de las grandes herencias de la colonia en un proceso de identificación nacional, no solo en el plano ideológico, sino sobre todo en el aspecto material, pues el movimiento liberal de reforma logró articular en una misma red de intereses económicos y sociales estructuras vivas que hasta entonces se mantenían aisladas, dispersas y hasta opuestas en muchos casos. Ese proceso incipiente de integración nacional, que muchos historiadores soslayan al exaltar la obra de la generación de la Reforma, solo puede apreciarse a la luz de la vida económica y social de México en aquella época. Aunque el país se caracterizaba, como es sugerido, por su realidad invertebrada, hay ya para entonces una tenue pero eficaz estructura de intereses coincidentes que se extienden por todo el territorio. El comercio, cuyos centros principales se sitúan en puntos estratégicos muy distantes los unos de los otros, opera sin embargo con mecanismos semejantes y favorece la formación de una burguesía que tiene los ojos puestos en los bienes de la Iglesia. Los terratenientes, cualquiera que sea la localización geográfica de sus propiedades, también codician esos mismos bienes y no rehúsan las alianzas políticas para hacer factibles sus propósitos. Los manufactureros, de diversos orígenes sociales, extienden sus talleres por varias zonas de la República, se organizan para defenderse de la competencia extranjera y ejercen presión sobre los gobiernos para establecer prohibiciones o tarifas aduanales de protección. Las clases medias, artesanales o profesionales, han ido configurando poco a poco una textura social semejante. Cualquiera que sea la zona o región en que trabajen, y el propio clero, en fin, ante la amenaza creciente a sus pertenencias, refuerza sus posiciones en todo el país.
trata de fortalecer su cohesión interna y auspicia una actividad política coherente de sus aliados y defensores a nivel nacional, poniendo en juego todos sus recursos y su influencia. Por debajo de la dispersión económica y social, de las barreras internas y los abismos geográficos, se desarrolla así una cierta amalgama de mecanismos económicos, una trama de intereses comunes, una estructura de vasos comunicantes que, casi imperceptiblemente, sirven de soporte a una nación que por primera vez empieza a responder a una dinámica que desborda su herencia feudo-colonial. Ese es sin duda uno de los aspectos que hacen particularmente interesante el estudio de las condiciones económicas y sociales de México en la época de la Reforma. A pesar del aparente estancamiento del país desde el momento que obtuvo su independencia, el periodo que nos interesa registra cambios estructurales en los que se percibe la inminencia de un desenlace político inevitable. Aunque en la superficie parezcan de poca monta estos cambios, en el fondo actúan ya factores nuevos y fuerzas sociales con mayor poder, que parecen estar llegando a una fase decisiva. El país se ha vuelto más complejo, pero, por ello mismo, más contradictorio, más conflictivo. Ante ese trasfondo histórico, se explica uno mejor la celeridad con que se desarrollan los acontecimientos políticos, la trama de las ideas y las convulsiones de todo género que agitaron a México. En fin, se comprende mejor el movimiento de reforma y su triunfo inevitable. Me he reducido en este trabajo a tratar de rehacer en forma orgánica lo que podría considerarse como la estructura económica y social de México en aquella época, con plena conciencia de las 1000 limitaciones que necesariamente afectan a la investigación. Limitaciones en cuanto a las fuentes, los datos, la bibliografía accesible, el tiempo disponible y quizá la misma perspectiva histórica. El libro resulta probablemente esquemático y bastante descriptivo, pero ello es el resultado de la misma materia de que se trata. Me hubiera gustado presentar los temas en forma más dinámica y confieso que intenté hacerlo. Sin embargo, seguir el ritmo histórico de una situación económica o social exige el manejo de indicadores más o menos completos y en series cronológicas más o menos largas, lo que fue imposible obtener en las fuentes estudiadas. Como podrá advertirse en el libro, los informes estadísticos sobre importantes aspectos económicos, ya sea el comercio, la navegación, la producción, etc., no son siempre completos, ni siquiera para el periodo estudiado, aunque los agentes diplomáticos proporcionaban regularmente a sus gobiernos informaciones de ese tipo. Existen grandes lagunas en los archivos. La razón es que los ministerios de Asuntos Extranjeros enviaban por lo general dichos datos a otras dependencias relacionadas con cuestiones comerciales y económicas, donde acabaron por extraviarse después de su utilización momentánea. De modo que es casi imposible seguir la pista burocrática de estos documentos, y los pocos que han quedado en los archivos diplomáticos o en algunas fuentes subsidiarias impiden la confección de verdaderas tablas estadísticas. Combinando los escasos datos obtenidos en los archivos franceses e ingleses, he confeccionado algunos cuadros sobre comercio y navegación que incluyo en el texto solo a manera de ilustración histórica. Con mayor acopio de datos y un mejor acceso a nuestros propios archivos históricos, así como a otras fuentes externas en las que ya no pude trabajar, nuestros historiadores del futuro quizá puedan rehacer algún día los cuadros estadísticos completos que suponen un análisis dinámico de nuestra vida económica y social durante la primera mitad del siglo XIX. Un trabajo, desde luego de conjunto, de acumulación de esfuerzos, de convergencia desde diversos observatorios y campos de investigación,
que estamos todavía lejos de haber logrado en México. Por lo pronto, debemos conformarnos con tareas iniciales de tipo descriptivo y de reconstrucción coherente que sirvan de base a posteriores investigaciones y estudios analíticos. Considero, no obstante, que los resultados de esta investigación constituyen la primera visión global de los fundamentos económicos y sociales de nuestro país en la época de la Reforma. México aparece aquí con otras coordenadas históricas que es preciso tener presentes para apreciar debidamente su vida política e ideológica de entonces, así como las transformaciones estructurales que sufrió en los periodos subsecuentes. A más de 100 años de distancia, comprendemos mejor el esfuerzo que ha hecho nuestro pueblo para darle al país su perfil actual, sorteando peligros, obstáculos y tendencias negativas de toda clase, que en no pocas ocasiones amenazaron seriamente la vida misma de la nación. Con frecuencia, olvidamos que el México contemporáneo, cualesquiera que sean aún sus lastres del pasado y sus carencias sociales, ha modificado por completo una realidad que no hace mucho solo podía presagiar una verdadera catástrofe nacional. Y soslayamos también que lo que hoy existe ha sido un parto histórico, tanto más difícil cuanto mayores eran los factores materiales y sociales que conspiraban para que el resultado final fuese un verdadero aborto. No es, pues, inútil observar en forma retrospectiva el hecho del enfermo del que hemos salido los mexicanos de hoy, y ponderar así la magnitud y los resultados de los dos mayores acontecimientos que han configurado en una misma secuencia la realidad nacional en que vivimos, la Reforma y la Revolución Mexicana. Su génesis y su significación más radical hay que buscarlas en el panorama económico y social que este trabajo trata de reconstruir. Ojalá cumpla también esa labor esclarecedora. La obra tiene muchísimas deudas y sería atentatorio para el lector mencionarle a todas aquellas personas o instituciones que, en una u otra forma, han coadyuvado a su elaboración. Pero creo que sería injusto no agradecer públicamente a quienes debo reconocimientos muy especiales, tanto en Europa como en México. Desde luego a mi admirado maestro de París, el gran historiador Fernand Braudel, en cuyo seminario sobre historiografía económica y social germinó y se desarrolló la idea del libro. Sus orientaciones, su estímulo constante, su ayuda, fueron siempre determinantes para mi trabajo. La investigación hubiera sido imposible sin el apoyo, que se prolongó por varios años, del Instituto Francés de la América Latina y el Banco de México, gracias a la amistad generosa de François Chevalier y Daniel Cosío Villegas. La deuda se extiende también a otras dos instituciones, el Colegio de México y el British Council, cuyo auxilio llegó oportunamente cuando el libro amenazaba naufragar por escasez de tiempo y de recursos. En ambos casos, fue decisiva la intervención entusiasta de Silvio Zavala, amigo y sostén permanente de la investigación. Don Alfonso Reyes, desde México, alentó siempre el propósito del libro con su patrocinio material y su amistad inagotable. Y el profesor Robin A. Humphreys, catedrático de Historia Latinoamericana en la Universidad de Londres, respaldó en todo momento mis trabajos, con valiosas sugerencias historiográficas, con firmes apoyos dentro de los archivos londinenses y con una amistad que hizo muy gratas las 2 temporadas que pasé en su país. No podría dejar de reconocer aquí la deuda de gratitud que este libro tiene con Manuel Cabrera, antiguo director de la Casa de México en Francia, que de muchas maneras hizo posible mi investigación durante los años que pasé en Europa. Un reconocimiento particular debo a 3 personas de mi mayor estimación: a Margot Glantz,
en primer término, cuya constante colaboración a lo largo de 5 años resultó más eficaz de lo que ella misma podría creer. A Enrique González Casanova, que a base de sus constantes estímulos para que el libro fuese terminado, llegó a convertirse en una especie de conciencia crítica, y a Horacio Labastida, sin cuya amistad y ayuda nunca habría podido concluir en su forma publicable esta investigación. Me gustaría que todas estas personas tuviesen la certeza de que sus múltiples formas de colaboración y apoyo no fueron inútiles. En considerable medida, la obra se debe a ellas y su aparición es apenas una manera de agradecerle la deuda contraída. Francisco López Cámara.